Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Nosotros estamos abordando las epístolas de Juan y posteriormente abordaremos las epístolas de Pedro. El mensaje número 2, la palabra de la vida y la comunión de la vida. Lectura bíblica, primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era la palabra. Juan lo habló en su evangelio. Capítulo 1, el versículo 1. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el libro del Evangelio, Juan comienza en la eternidad. El principio allí significaba la eternidad. Entonces, en el principio, en la eternidad, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquí, en primera de Juan, en su primera epístola, él comienza con lo que era desde el principio. Entonces, allí, en el Evangelio de Juan, estaba comenzando en el principio, en la eternidad, antes aún de la creación. Pero aquí, en primera de Juan, lo que era desde el principio, aquí se refiere al comienzo, al inicio de la creación, Entonces, nos da a entender que la primera carta de Juan es una continuación del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza en la eternidad, en el principio era la palabra. Y aquí da continuación a lo que era desde el principio. En el Evangelio de Juan, Juan nos revela que el hombre puede recibir la vida de Dios, puede recibir la vida eterna. ¿De qué manera? Creyendo en Jesús, el enviado de Dios, que es la misma palabra de Dios. En su primera epístola, Juan revela cómo los que ya recibieron la vida de Dios, la vida eterna, por la fe en la palabra, son envueltos en la comunión divina para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy interesante que en la primera epístola de Juan, él comienza diciendo así. Voy a leer el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es con respecto a la palabra de la vida. Hermanos, yo quería que ustedes presten atención. Aparentemente estamos tan acostumbrados a leer estos términos en la Biblia que nosotros no percibimos el tema extraordinario que está detrás de esta descripción. No sé si ustedes ya imaginaron Dios, que creó todo el universo. Él, por la revelación de la Biblia, Él desea dar su vida al hombre. Él creó al hombre para esto. Y Él creó al hombre para que el hombre pudiese sujetar, gobernar esta tierra. Sin embargo,
no propiamente el hombre solo, sino que la vida de Dios dentro del hombre, gobernando al hombre y haciendo que el hombre gobierne la tierra por la vida. Así Dios lo hizo. Sin embargo, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Dios, Él habita en lugares inaccesibles al hombre. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, Él ya nos dice que, vamos a verlo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Él escribe así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Eso quiere decir que Dios es invisible. Nadie vio a Dios. Pero este Dios que nos ha creado, que es invisible, Él desea dar su vida, la vida eterna, para el hombre. Entonces, ¿cómo el hombre, que fue creado para ser el receptor de su vida, tendría acceso a esta vida? Porque el hombre no tendría acceso a Dios. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, allí nos muestra, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 17, allí nos dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted ya imaginó, este Dios que quiere dar la vida al hombre y que quiere a través de su vida dada al hombre, pudiese establecer un gobierno de Dios aquí en la tierra. Y por medio de este gobierno de Dios aquí en la tierra, se extendería para el gobierno de toda la creación, todas las cosas en los cielos y en la tierra. Sin embargo, ¿cómo nosotros conseguimos recibir la vida de Dios? Ni siquiera podemos verlo porque Él es invisible. Aquí está diciendo al Rey eterno, inmortal, invisible. Él es el único Dios. Si Él es el único Dios y es invisible, ¿cómo nosotros podemos tener acceso a Él? Nosotros no tenemos cómo verlo, mucho menos palparlo. No podemos contemplarlo. ¿Cómo nosotros vamos a poder recibir esta vida? Entonces, también en el último capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Miren, hermanos, nuestro Dios, que desea dar la vida al hombre, Él es el único que posee inmortalidad, pero Él habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ustedes ya percibieron este dilema. Dios, que nos creó, quiere darnos su vida, quiere darnos su vida eterna. Sin embargo, Él es invisible. Sin embargo, ningún hombre es capaz de verlo, porque Él habita en la luz inaccesible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener acceso a esta vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias a Dios, que en el principio era la palabra. Aún
Menos mal, hermanos, que Dios es el único Dios. Sin embargo, Él es triuno. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu. Entonces, el Padre habita en la luz inaccesible. Ningún hombre jamás lo ha visto. Pero un día, para poder ser accesible al hombre, el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, para venir aquí en la tierra para ser un hombre, para tornarse accesible al hombre, para ser capaz de dar la vida al hombre, la vida eterna al hombre. Y este Hijo de Dios, Jesucristo, Él es la misma palabra. Entonces, Él, como la palabra, Él se torna accesible al hombre para recibir la vida de Dios. ¿Por qué? Al creer en Él, al creer en su palabra, en el Hijo enviado por el Padre, se recibe la vida eterna. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, es propiamente la esencia del Evangelio de Juan. Podemos verlo ahí. Juan capítulo 3. Dios amó al mundo, ustedes desde pequeños, ustedes fueron criados por la palabra de Dios. Ustedes saben hablarlo a este versículo de memoria, ¿no es así? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que Dios, que es invisible, Él envió a su propio Hijo, tornándose un hombre, y murió por nosotros. Y cuando Él murió, el Padre lo resucitó, Él se tornó el Espíritu de verdad, el otro consolador, el Espíritu de vida, capaz de entrar en todo aquel que cree en Él. Miren qué milagro de la vida. Hoy nos basta nosotros predicar el Evangelio y un hombre recibir el Evangelio y creer en la palabra del Evangelio. Este hombre nace de Dios. ¿No es un milagro esto? Este hombre recibe por la palabra de la verdad que el Evangelio de nuestra salvación. Esto está en Efesios 1. ¿Ustedes vieron aquí o no? Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, cuando usted cree en Jesús, a través de la palabra de la verdad que alguien le predicó a usted, que es el Evangelio de nuestra salvación, nosotros entonces recibimos la vida eterna. Y el Espíritu Santo nos sella. Y nosotros nos tornamos hijos de Dios. Miren, no es algo pequeño esto. Por eso que Primera de Juan, volviendo a Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Quiere decir, Dios es inalcanzable, intangible, y Él habita en la luz inaccesible. Ningún hombre vio jamás a Dios y no lo puede ver. Pero un día Dios envió a su Hijo, viniendo al mundo, se tornó un hombre, y Juan,
juntamente con otros apóstoles, ellos lo vieron. Ellos vieron la palabra de la vida. Ellos vieron a Jesús. Ellos contemplaron. ¿Saben qué es contemplar? Contemplar es mirar con un propósito. No es solo ver, sino que es mirar con un propósito. Ellos estaban contemplando en todo el tiempo Jesús, su vivir, cada palabra de Él, cada actitud de Él. Ellos contemplaron la misma palabra de la vida. Y no solo esto, sino que nuestras manos palparon, hermanos, la vida que era totalmente abstracta y Dios es totalmente invisible. Ningún hombre puede verlo, pero un día Él se tornó visible. Él vino en el hombre Jesús y vivió aquí en la tierra. Y los hombres que estaban con Él, Juan era uno de los testigos, ellos vieron, contemplaron y pudieron palpar con sus propias manos. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Nosotros leemos esto de una manera superficial como términos, pero miren el significado. ¿Cuántas cosas hay detrás de esto? Y bueno, entonces, antes de entrar, yo quiero decirles a ustedes que el apóstol Juan escribió sus cartas. Todos los escritos de Juan fueron escritos más o menos en el año 90 después de Cristo. Él escribió en Éfeso y en su época la iglesia sufría con la herejía que afirmaba que Cristo no vino en carne. Y por esa razón los escritos de Juan tenían como meta librar a la iglesia del engaño diabólico, porque el diablo quiere introducir, llevar al hombre, mezclar la fe de que Dios dio al hombre, mezclar con la lógica humana. Porque en la lógica humana es inconcebible que Jesús Cristo fuese un Dios que se tornó un hombre. ¿No es así? En la lógica humana, esto es imposible que suceda. Entonces, ahí entró el gnosticismo. El gnosticismo comenzó al final del siglo I y comenzaron a querer analizar las cosas de Dios por la lógica humana. Y el gnosticismo encaminaba al hombre a entrar por el conocimiento profundo de la racionalidad humana para intentar entender las cosas de Dios. Entonces, algunos comenzaron a decir que Jesús Cristo, cuando nació, Él era Jesús. No aceptan aquella descripción de que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació por la Virgen María. Ellos no creen en esto. Ellos creen que Jesús nació de un hombre común, como todo hombre, y en el bautismo, Cristo entró en aquel cuerpo de Jesús. Y antes de la crucifixión salió. Entonces, es todo, hermanos, tentativa de explicar las cosas de la fe, las cosas sobrenaturales, las cosas divinas, espirituales, a través de la lógica humana. Entonces, el gnosticismo comenzó a distorsionar la verdad a través de estas explicaciones. Y el gnosticismo intenta mostrar a los hombres que a través de algunos, que solo algunos consiguen profundizarse en ese tipo de conocimiento espiritual, entre comillas, ellos consiguen alcanzar un saber espiritual que pocos consiguen alcanzar. Y esto que lo alcanzan a este saber espiritual, consiguen vivir una vida humana perfecta. Esto no existe. Por eso que Juan tuvo que escribir
enfatizando, mostrando que las cosas de Dios no suceden por la lógica humana, como la racionalidad humana intenta analizarlo. Por eso, él vuelve a repetir en el principio, por eso que dice en el Evangelio, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios y la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. Entonces, aquí él ya nos muestra que usted tiene que creer, recibir por la fe, por la palabra. Ahora, en primera de Juan, él nos muestra lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Mire el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cómo usted ve la vida? ¿Cómo ve la vida? Entonces, él está refiriéndose ¿a quién? ¿Quién es la vida? Es Jesús. Nuestro Señor Jesús es la misma vida. Y os anunciamos y testificamos y os anunciamos la palabra que el apóstol Juan anunciaba a la iglesia. Era esta vida, era esta palabra de la vida. ¿Qué vida es esta? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, hermanos, miren qué cosa. Por un lado están los que van detrás del conocimiento humano, gnosticismo, distorsionando la verdad. Pero Juan quería mostrar que las cosas de Dios suceden por la aceptación de la palabra de Dios, que es una persona. No analice con su lógica humana. Esta persona es la palabra de la vida. Esta persona es la misma vida encarnada. Esta vida es la vida eterna. Y que nosotros, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y es esta vida, hermanos, que nosotros anunciamos. El apóstol Juan dice, yo anuncio esta vida a través de la palabra de la vida. Y al final, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el objetivo de anunciar la palabra de la vida, lo que el apóstol Juan anunciaba, aparentemente era la palabra, una palabra como todo hombre usa como medio de comunicación, pero esta palabra anunciada por Juan era diferente. Esta palabra anunciada por Juan era la misma palabra de la vida, era la misma vida eterna. ¿Por qué usted consigue certificar de que esta palabra es la propia vida eterna? Es que esta vida, al ser anunciada y los receptores creen en esta palabra, todos los que reciben y creen en esta palabra son introducidos en la comunión de la vida. Entra en la comunión del cuerpo. Es introducido como un miembro del cuerpo, recibe la vida y ya es colocado como un miembro del cuerpo, en la comunión del cuerpo, en la circulación de vida. Y esta comunión es primeramente la comunión con los apóstoles. Es la comunión con los apóstoles. ¿Por qué? Porque esta palabra fue anunciada por el apóstol Juan, ¿no es verdad? Entonces, Juan fue usado como un canal para anunciar la palabra de la vida, anunciar que esta palabra que es la propia vida, la vida eterna, y quien recibe, entra en la participación. ¿Sabe? La comunión significa participación.
quien recibe, entra en la circulación de la vida, participa de esta vida. Entonces, ¿participa de la vida con quién? Con quien anunció la palabra, que era Juan. Juan anunció la palabra, solo que Juan dijo, esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque yo no soy la fuente de la vida. La fuente de la vida está allí, el Padre y el Hijo, que es la propia vida eterna que Dios quiere dar al hombre. Entonces, hermanos, qué cosa maravillosa. Nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios. Nosotros no teníamos acceso al Dios invisible. Y de repente un día, Dios envía a su Hijo, que es la propia vida, se torna el hombre, la propia vida eterna, la propia palabra de la vida, y vino aquí en la tierra para ser visto por los hombres, para ser contemplado por los hombres, para ser palpado por los hombres, y todo aquel que cree en él tiene la vida eterna. No perecerá y gana y obtiene la vida eterna. Hermanos, mire lo que Dios preparó para nosotros. Entonces, por eso, hermanos, esta palabra, esta expresión, palabra de la vida, ella es usada solamente aquí. Usted solo la encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Esta expresión, la palabra de la vida, o el verbo de la vida, indica, aquí es el único lugar que aparece y es el único que indica que esta palabra de vida es una persona. Esta palabra de vida es el propio Cristo, la palabra de vida. Usted va a decir, no, en Filipenses 2:16, allí podemos leer en Filipenses 2:16, también habla la palabra de la vida. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Está? Esta palabra de la vida en griego no tiene el artículo. Sería asidos de la palabra de vida. Es una palabra que trae vida. Asidos de la palabra de vida, entonces no es igual a la expresión única que aparece en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Y también Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Allí nos dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de la vida eterna. No es la misma expresión en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Allí dice, la palabra de la vida como una persona, como Cristo. Aquí habla, Cristo tiene las palabras de la vida eterna. Estas palabras de la vida eterna, aquí es rema, no es logos. Esta palabra de la vida significa, tú hablas, profetizas las palabras de la vida eterna. ¿Ustedes entienden la diferencia? Entonces, aquí, yo diría así, Cristo, que es la palabra de la vida, Él hablaba las palabras de la vida eterna a los discípulos, ¿entienden? Entonces la palabra de la vida como una persona de 1 de Juan capítulo 1, Él habla las palabras de la vida eterna para los discípulos, ¿está bien? Y es así también Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 4. En el principio era la palabra, la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres, es lo mismo. Entonces, aquí nos queda claro en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de la vida es el mismo Cristo. La palabra de la vida es la misma vida y la misma vida eterna que Dios quiere dar al hombre. ¿Está bien? Entonces, Juan, él no anuncia a Cristo como una mera idea abstracta,
como algunos piensan. Él no está anunciando una idea. Dios quiere darnos vida, pero de una manera muy abstracta. Él anuncia de una manera muy concreta, porque Él anuncia que la vida era una persona concreta y la palabra de la vida era una persona concreta con quien Juan tuvo experiencias reales, personales e íntimas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros propios, visto con nuestros propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? Juan convivió con Jesús, oyó con sus propios oídos, vio con sus propios ojos y dio testimonio de que Jesús era la misma palabra de vida. No solo él definió la palabra de la vida es Jesús, sino que él vio. Él da testimonio de que Jesús era la misma palabra de vida. Lo que contemplamos y nuestras manos palparon con relación a la palabra de la vida. Contemplar, como dije, significa mirar atentamente con un propósito. Usted contempla, usted pasa mirando rápidamente por alguna cosa, quiere decir que usted ve. Pero cuando usted contempla, usted ya mira con atención, detenidamente, con un propósito de observar algo. ¿No es así? Entonces, contemplar es más que ver. Contemplar significa mirar atentamente con un propósito. Esto nos indica, hermanos, que Juan, como los demás discípulos que acompañaron a Jesús, ellos miraban atentamente para todo lo que Jesús hacía y hablaba, y ellos eran testimonios de que Jesús era la palabra de la vida. Palpar con las manos indican que la palabra de la vida no era solamente abstracta, sino que era tangible. La palabra sí se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿no es verdad? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En cuanto Jesús vivió aquí en la tierra, Él podía ser tocado. Usted sabe quién tocaba a Jesús. Teniendo una fe espiritual, usted tocaba a Jesús, usted estaba tocando la palabra, estaba tocando la vida. Marcos 3:10. Marcos 3:10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces él podía ser tocado. Jesús era alguien que era la misma vida eterna que podía ser tocada. Oh, Señor Jesús. Entonces, también, capítulo 5 de Marcos aún, versículo 31. Esta historia, entonces, ustedes deben conocerlo. Porque ahí cuando Jesús estaba andando, había una gran multitud alrededor de él, comprimiéndolo. Versículo 24 dice esto, y una mujer que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre, y ya pasó por las manos de muchos médicos, pero ninguno consiguió ayudarla. Ahí, ella entonces oyó la fama de Jesús, fue hasta allá, pero solo que ella vio la multitud. Ella corrió dentro de la multitud y tocó en su ropa, en la vestidura de Jesús. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos?, dijo. Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Todos le tocaron, pero en verdad solo una persona le tocó allí. ¿Ustedes entienden? Todos tocaron en el cuerpo de Jesús, pero solo una persona tocó en la vida. En la vida. ¿Quién me tocó? Entonces él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, se postró delante de él y le dijo que ella le había tocado. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quede sana de tu azote. Entonces aquí nos muestra, hermanos, que Jesús era la misma vida eterna de Dios que estaba allí y podía ser tocada. Jesús podía ser tocado y la vida podía salir de él si usted tuviese fe. Y también después de su muerte y resurrección, también en el cuerpo, él apareció a los discípulos con un cuerpo de resurrección. Ahí aún podía ser tocado. Esto vemos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena no solo vio a Jesús, sino que Jesús le dijo, no me toques, porque yo aún no comparecí delante del Padre primero después de mi resurrección. Y aún después, en el versículo 27, cuando Jesús ya había aparecido a sus discípulos, pero Tomás, desconfiado, dijo que no creía si no lo viese. Entonces Jesús le dio la chance a él. 8 días después, una semana después, apareció nuevamente y en el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, ya que usted no cree, ponga aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, Jesús, después de la resurrección, aún podía ser tocado. Jesús solo, vamos a decir así, no apareció más en el día de Pentecostés. El Espíritu fue derramado y fue engendrada la iglesia. Entonces, gracias al Señor, hoy, hermanos, nosotros percibimos que el Señor puede ser tocado por nosotros, palpado por nosotros hoy, por medio de su palabra. Cuando la palabra de Dios es hablada en medio nuestro, nosotros podemos tocar en su presencia, solo que ahora en esta oportunidad es por el Espíritu, no es por nuestras manos. Pero Jesús llegó a ser palpado por las manos por sus discípulos. Y la vida, vamos a ver 1 Corintios 15, 44. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Quiere decir, hoy todos nosotros aquí estamos con cuerpos naturales, cuerpos animales, físicos, creados por Dios. Todos nosotros es así. Pero un día, nosotros que creemos en Jesús, nosotros vamos a tener este cuerpo aquí, cambiado, transfigurado en un cuerpo de resurrección, un cuerpo espiritual. Aún tendremos un cuerpo, pero no será materia. Este cuerpo hoy
este cuerpo está formado por materia, formado por átomos, electrones, pero hermanos, un día nosotros tendremos un cuerpo que no será más material. ¿Qué significa no será más material? Usted puede subir en la balanza y no pesa más. No hay más peso porque usted no tendrá más masa. Quien no tiene masa no tiene peso. La gravedad no lo atrae. Entonces, hermanos, con este cuerpo espiritual, nosotros podremos ir a cualquier lugar. Podremos reinar con Cristo en la manifestación del reino de los cielos, en la parte celestial, cuidando de la tierra. Podemos ir a cualquier lugar sin el uso de aviones, sin el uso de ningún vehículo. Nosotros tendremos este cuerpo espiritual como Jesús, que aparecía y desaparecía. Entonces Jesús llegó a ser tocado, volviendo, después de la resurrección, volviendo. Y la vida se manifestó y nosotros las hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Hermanos, la palabra de la vida es la misma vida. La vida, que es algo tan abstracto, tan difícil, de difícil explicación. Por ejemplo, si yo le pido a usted que explique un poco la vida, yo tengo seguridad que usted tendrá mucha dificultad de explicar lo que sea la vida. Es muy difícil explicar la vida, pero esta vida se manifestó en Jesús, en la persona de Jesús. Jesús mismo dijo esto, Él era la vida. Juan 14:6. ¿Cómo nos dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para usted ir al Padre, usted necesita tener una unión de vida con el Padre. Sin la unión de vida, ningún hombre jamás vio a Dios ni es capaz de verlo. Usted no puede ir al Padre. Pero Él, Jesús, que es la palabra de la vida, que es la misma vida, Él es el camino que se abre para que usted se acerque al Padre. Él es la propia vida, entonces. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe? Hoy a la mañana yo estaba pensando, ¿cuál es la mejor definición de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Yo estaba pensando así, solo saliendo del bosquejo, sentado en la comunión con los hermanos, estaba pensando, ¿cómo se define la verdad? ¿De dónde viene la definición de la verdad? Para mí, hermanos, la verdad es establecida ¿por quién? Está desde el principio. Si en el principio era solo Dios, Dios estaba aquí. Hermanos, Dios define lo que sea la verdad. ¿O estoy errado? ¿Qué es la verdad? En el principio en el universo no había nadie, no tenía nada, solo Dios. Entonces, ¿quién es la verdad? Dios. Dios es la verdad. La referencia se torna quien estaba desde el principio. La referencia de la verdad es quien estaba desde el principio. Por eso, Él es el único Dios verdadero. Y Cristo es la verdad. Y esta verdad, hermanos, que Cristo no solo es la verdad, Él también es la vida, para poder dar la vida al hombre. Y un día Él vino aquí en la tierra para dar la vida al hombre. Esto viajando un poco sería. Entonces, oh Señor Jesús, la vida eterna, ya dije, en el Evangelio de Juan, se resume en Juan 3:16, ya le leí a ustedes. La vida eterna se tornó tan accesible al hombre, les bastaba para creer para recibir. Miren, Dios, que era tan inaccesible,
habita en la luz inaccesible y de repente Dios ofreció en una bandeja al hombre para que reciba la vida. Era solo creer en Jesús. Jesús, la misma vida, vino aquí en la tierra. La propia palabra de la vida, que es el medio para acercarse a la vida, vino aquí a la tierra. Era solo creer en Él. Vamos a ver. Juan 3. En vez de 16, vamos a ver el 3:15, como nos dice. Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué simplicidad. La vida eterna, la vida de Dios, era tan distante del hombre, intangible. El hombre no tiene el acceso, inaccesible. Pero de repente Dios manda a Jesús. Él es la propia vida, la propia palabra de la vida. Él vino aquí a la tierra, hermanos, como el enviado del Padre. Era solo creer. ¿Cómo ahora el hombre recibe la vida eterna? Es solo creer. Pero los judíos no creyeron. Los judíos lo rechazaron. Los judíos lo persiguieron y los judíos lo mataron. Cuando digo los judíos, principalmente los líderes judíos, los principales sacerdotes, los fariseos, no creyeron, persiguieron, arrestaron a Jesús y mataron a Jesús. Entonces, hermanos, imagínense, hermanos, por eso Él dice así: Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Y no solo no lo recibieron, aún mataron a Jesús, que la misma vida que Dios dio al hombre en una bandeja, y el hombre no cree. Qué cosa triste. Y capítulo 6, versículo 47 de Juan, también dice lo mismo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren, se hizo tan accesible la vida eterna, es solo creer en mí. Pero no creyeron. Y capítulo 3, Juan, capítulo 3, versículo 36, ¿cómo nos dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir, el hombre pecador ya carga consigo la ira de Dios. Él está destinado a la perdición. Él ya fue condenado. Solo le falta ejecutar la sentencia. Entonces la ira de Dios está sobre todo hombre pecador. Pero quien cree será salvo de esta ira, será salvo de esta perdición eterna. Antes recibirá la vida eterna. Y el hombre bobo, ¿no? Tonto, no recibe la vida, persigue la vida y mata la vida. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros tenemos que alabar al Señor por hoy nosotros tener esta accesibilidad a la vida, y nosotros podemos disfrutar de la palabra de la vida, de la comunión de la vida? Hermanos, vamos a valorar más esto. La vida que nosotros tenemos aquí dentro de nosotros es algo que tiene que ser valorada. La palabra que nosotros recibimos, que es la palabra que trae vida, trae la circulación de la vida, tiene que ser valorada. Y la comunión de la vida en que nosotros vivimos aquí hoy, hermanos, miren la vida de la iglesia. Este es un regalo de Dios. Si no tenemos esta vida de la iglesia, ¿yo estaría dónde, hermanos? ¿Dónde estaría? Lo mejor que usted puede hacer es asociarse a algún club recreativo, algún club por ahí. Pero, hermanos, no tiene esta vida de iglesia maravillosa. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, la palabra de la vida y la propia vida eterna son el propio Cristo. Creer es recibir. Quien recibió la palabra creyó en el Padre que envió al Hijo, recibió la vida eterna y fue hecho hijo de Dios.
Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a ver. Mas a todos los que le recibieron. Yo voy a leer un versículo anterior porque es esto lo que terminé de decir ahora. Voy a leer del versículo 10. Esta palabra de la vida, el verbo estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él, el verbo de la vida, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son estos suyos? Son los judíos. ¿No es así? Los judíos eran el pueblo de Dios. Él vino al pueblo de Dios y los suyos no le recibieron. Ahí que el versículo 12 usted consigue entender con este paño de fondo. Pero, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, nosotros no somos hijos adoptivos de Dios. No fuimos adoptados por Dios. Nosotros nacimos de Dios. Fuimos engendrados por Dios. ¿Está bien? Entonces nosotros nacimos de Dios. Bueno, era esto. El apóstol entonces, el apóstol Juan, él dio testimonio y él anuncia esta palabra de la vida como el Evangelio. Y quien cree en la palabra anunciada por el apóstol Juan recibe a Cristo como la vida y se torna hijo de Dios. Y más que esto, se torna un miembro del cuerpo de Cristo, porque la palabra recibida por el anuncio del apóstol, que fue el apóstol que anunció la palabra, que habló la palabra, que profetizó la palabra, introduce a quien oye a la comunión de la vida. Hermanos, tenemos que valorar esto. Gracias al Señor, hermanos. Todo lo que yo hice no fue por mérito mío. Todo lo que yo hice fue oír la palabra, creer en la palabra del Señor y recibir. Y yo fui introducido en la comunión de la vida. ¡Qué cosa maravillosa! Señor Jesús. Por eso, hermanos, es tan difícil intentar explicar algo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 1, 1 Corintios 1, 14. Perdón. 1 Corintios 1, versículo 17. Pablo dice así: pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Predicar el Evangelio es exactamente predicar a Cristo como la vida eterna. Este es el verdadero Evangelio. Entonces, ¿qué Evangelio Pablo predicaba? Yo estoy aquí para predicar el Evangelio y no con sabiduría de palabras, para que no se anule la cruz de Cristo. Yo no sé cómo explicarles a ustedes, hermanos. Nosotros tenemos que entender que solamente la palabra de la vida, que es el propio Cristo, que es en verdad la revelación de Jesucristo, quiere decir, la palabra que tiene procedencia Cristo. Esta palabra es vida. Esta palabra es vida eterna. Y no, yo no sé cómo explicarles a ustedes. Tenemos que diferenciar, hermanos, nosotros después de cristianos, muchos maestros cristianos, muchos que aprendieron la Biblia, vivieron un buen tiempo en la vida cristiana, aprenden a hablar de la Biblia. Conocen mucho la Biblia, de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis. Hermanos, no significa que todo sermón
con relación a la Biblia, toda predicación con respecto de la palabra de Dios es vida. Por eso que muchos maestros o muchos que predican la Biblia, ellos intentan usar la sabiduría de palabras, elocuencias, técnicas de persuasión de la palabra, para que los oyentes, para tomar la atención de los oyentes, para que los oyentes realmente se concentren y reciban algún conocimiento. Hermanos, esto a lo máximo se recibe un poco de conocimiento de la Biblia. Pero lo que realmente engendra algún efecto, produce la vida, hermanos, es la propia palabra de la vida. Solo que esta palabra de la vida hoy está siendo hablada en el tiempo de Pablo. Pablo fue quien fue escogido para hablar esta palabra. Por eso que Pablo dice en Efesios, ¿es así, no? Efesios. Vamos a ver. Señor Jesús, Efesios 3, como Pablo nos dice. Pablo dice así, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, hermanos, a Pablo le fue dada esta gracia de predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y cómo Pablo predicaba este evangelio? Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración o economía de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. Quiere decir, entonces, Dios quiere dar su palabra a la iglesia. Y esta palabra, hermanos, si ella es el propio Cristo, si ella contiene la vida de Dios, si ella contiene la vida eterna, hermanos, produce un resultado, que es la edificación de la iglesia. Produce un resultado, que es crecimiento de vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, Pablo, volviendo a 1 Corintios 1, Pablo entonces, él resolvió en medio de los corintios no usar de su sabiduría humana para predicar, porque si él usaba la sabiduría humana para predicar, hermanos, esta palabra no trae vida. Es un buen sermón, es una buena predicación, pero no tiene resultados de vida. Por eso Pablo dice así. Vamos, solo para ganar tiempo, vamos a ver. Versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos, la palabra de la cruz es poder de Dios. Cuando la palabra procede de Dios, hermanos, la palabra sale con poder. Por eso que funciona. Los hermanos que están predicando el evangelio en las calles, el evangelio del reino en las calles, usa la palabra, sea de la inmersión, sea hoy ya están usando, ¿cuántos ítems? 28, no sé ni dónde vino eso. 28 ítems, y también de la inmersión, de los 4 ítems de la inmersión diaria, inmersión kit, son 7 ítems, pero de cualquier manera fueron extraídos de la palabra de la semana. Y esta palabra, hermanos, cuando ella es de Dios, ella sale con poder. Es palabra de poder.
Oh Señor Jesús. Vamos a ver ahí. Versículo 22. Porque tanto los judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalos para los judíos, locura a los gentiles, pero para los que son llamados, tanto judíos como griegos, predicamos a Cristo. ¿Quién es Cristo aquí? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, tenemos que predicar a Cristo. Si usted no predica a Cristo, usted predica meramente un conocimiento bíblico. Predica un buen sermón, una buena predicación que conforta a los oyentes. Pero hermanos, nosotros necesitamos aprender con Pablo. Predicar a Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice así en el capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, quiere decir, Él siempre anuncia, no palabra de su sabiduría. Aquí Él anuncia el testimonio de Dios. No lo hice con ostentación, con excelencia de palabras o de sabiduría. No es con ostentación, florear lindo, una palabra linda. No, porque decidí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el capítulo 1, versículo 24, habla que Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo solo quería hablar rápidamente que la sabiduría, si usted va y lee Proverbios capítulo 8, vamos a ver rápidamente. Proverbios capítulo 8, usted va a ver que Cristo es la propia sabiduría de Dios. Capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Quiere decir, Dios ya usó a Cristo como la sabiduría y ahora como poder. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y poder? Cristo es tanto la sabiduría como el poder. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para planear. ¿No es así? Sabiduría para proyectar. Y Cristo fue usado por Dios para planear. Él era el arquitecto. Aquí, ¿dónde está? En el versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Era su arquitecto. Cristo era el arquitecto de Dios. Planeó para Dios. Pero él planeó para Dios ¿basado en qué? Efesios 1, hay una palabra difícil de explicar, llamada beneplácito. Dios hacía todo por su buen placer, por su beneplácito. Hermanos, Dios
tiene algo que le da placer, algo que le da deseo. Él tiene un deseo de tener. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos, cuando David suspiró? ¿Saben? Cuando David suspiró, aquello es el buen placer de él. Aquel era el deseo del fondo del corazón de él. Entonces David solo suspiró. ¿Quién me diera en este momento poder beber el agua que está allí donde los filisteos están acampados? Hermanos, este suspiro aquí es Dios tiene un suspiro. Dios, Él tiene un buen placer. Dios tiene un deseo y Cristo entendió su deseo. Entonces, según este deseo de Dios, Él fue a planear. Él se tornó el arquitecto de Dios. Él proyectó todo esto. Entonces, Él es la propia sabiduría. ¿Y poder? ¿Para qué sirve el poder? Para ejecutar. ¿No es así? Cristo es tanto la sabiduría de Dios para planear. Cristo también es el poder de Dios para ejecutar. Por eso, hermanos, ¿cómo Dios está ejecutando su obra hoy con nosotros? Vamos a ser prácticos. ¿Cómo Él ejecuta la obra hoy con nosotros? Por el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios está dónde? Está en la palabra. Por eso que la palabra funciona, hermanos. Si la palabra no funciona, no viene de Dios. Si la palabra funciona, viene de Dios. Porque Cristo es poder de Dios y también sabiduría de Dios. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, Cristo entonces es el poder de Dios para ejecutar lo que fue planeado. Todo proceso por el cual Jesús pasó fue planeado con sabiduría. Todo lo que Jesús pasó desde su encarnación, vivir humano, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, todo fue planeado. ¿Por quién? Cristo. Entonces, con sabiduría y por la sabiduría, su encarnación, su vivir humano, su crucifixión y resurrección. Y en la cruz, hermanos, con su sangre derramada en la cruz, todo esto fue planeado. Su sangre derramada en la cruz nos libertó a los hombres de sus pecados. Porque después que el hombre cayó, parece que Satanás consiguió arruinar a la humanidad para Dios. Parece que Dios no conseguiría entonces más restaurar al hombre para la voluntad original de Dios, para lo cual creó al hombre. No, Cristo vino aquí y realizó la redención y liberó al hombre de sus pecados. Esto está en Apocalipsis 1:5. Vamos a ver rápidamente. Apocalipsis 1:5. No, hay algo está errado aquí. Efesios 1:7. Vamos a ver. Señor Jesús. Efesios 1:7. ¿En quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, gracias a Dios, esta redención rescató al hombre de regreso para Dios, porque el hombre desobedeció a Dios y el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte también entró y la muerte pasó a todos los hombres y todos pecaron. Y todos carecen de la gloria de Dios y todos nosotros, hermanos, fuimos condenados por causa del pecado y nosotros estábamos ya destinados a la perdición eterna. Solo que Cristo realizó la redención, redimiéndonos, rescatándonos de regreso a Dios para la situación original. Entonces, esta redención no puede ser una redención específicamente para usted o para él. No, esta redención tiene que ser una redención general y eterna. Esto está en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, que nos dice ¿qué cosa?
Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, gracias al Señor, tuvo una eterna redención y compró al hombre para Dios. Ahora sí, está en Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, aquel propósito inicial de Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre reinase sobre la tierra, sujetase la tierra. Y finalmente, por la obra de Cristo, hermanos, va a conseguirse hacer. Entonces nosotros seremos constituidos reinos y sacerdotes, y nosotros reinaremos sobre la tierra. Entonces todo esto fue planeado por la sabiduría. Y también, hermanos, Cristo fue alzado al punto más alto. Esto está en Efesios capítulo 1. Señor Jesús. Ustedes ya conocen, no tengo que ni hablar. Los adolescentes dicen, lo saben. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Pronto, listo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Ustedes están viendo el beneplácito. Es el deseo del corazón de Dios. Él tiene un deseo. Él tiene algo que le da placer, que Él quiere. Y Cristo entonces fue a planear, y Cristo hoy está ejecutándolo con la iglesia. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, de reunir en Cristo, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Dios quiere colocar a Cristo de nuevo siendo la cabeza sobre todas las cosas. Él es quien va a gobernar todas las cosas. Y para esto, hermanos, es con el auxilio de la iglesia que Dios conseguirá hacer. Por eso el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o hasta antes. Voy a leer el 19. Entonces, para esto, Cristo fue resucitado de entre los muertos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, Él está en el punto más alto. A Él le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por causa Cristo hizo esto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Y sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Pero aún la iglesia necesita ejecutar. Entonces, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, hermanos, el trabajo del Señor es llenarnos. Dios necesita llenarnos. Por eso, oh Señor Jesús, ahí vuelve la palabra de la cruz. Volviendo lo que yo leí a ustedes, 1 Corintios 1 y 2, no es habilidad del hombre hablar palabras de la Biblia, es que Él resuelve. Muchos creen que vamos a formar buenos maestros de la Biblia, hermanos. Nosotros lo que necesitamos es de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Es la palabra que transmite la vida a quien cree que fue enviado de parte de Dios,
Cristo fue quien planeó junto al Padre todas las cosas y quien ejecutó su ministerio aquí en la tierra. Y como el Espíritu de la verdad, hermanos, Él está hoy ejecutando con poder por medio de la iglesia toda la voluntad de Dios. ¿Ustedes sabían esto? Hoy Él continúa ejecutando la voluntad de Dios, solo que hoy es por medio de la iglesia. Solo que como Él ejecuta por medio de la iglesia, Él necesita poder para ejecutarlo. Y el poder para ejecutarlo es la palabra. Solo que, hermanos, la iglesia en estos 20 siglos, poco tiempo, saben, prácticamente en 19 siglos, la iglesia no entendió esto. Y la iglesia rechazó la palabra. Rechazó en el tiempo de Pablo. Ya abandonaron a Pablo. En el año 67 después de Cristo, todos los de Asia abandonaron a Pablo. Y cuando llega el año 90, en el tiempo de Juan, muchos líderes de las iglesias como Diótrefes, cada uno buscando su primacía, su preeminencia, buscando posición y terminando rechazando la palabra de la vida que venía de Juan. Y así, hermanos, por 19 siglos la iglesia se sumergió en una historia de oscuridad en el fondo del pozo, y el Señor entonces usó la reforma para restaurar. Solo que hasta hoy, hermanos, no fue totalmente restaurada la iglesia. Dios necesita de la iglesia en Filadelfia para concluir esta era. Y la iglesia en Filadelfia, hermanos, es aquella que tiene poca fuerza. Nosotros no tenemos poder. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder para realizar la obra de Dios? Está en la palabra. Pero usted necesita creer, hermanos, que es la misma palabra de Cristo, es la que realiza la obra de Dios. No es su elocuencia, no es su buen sermón, no es su mensaje lindo, bonito, sino que es la misma palabra, está ejecutando la obra de Dios con poder. Esto yo hablé en la live de sábado, ustedes lo oyeron. Hermanos, nosotros, gracias a Dios, nosotros somos una manada pequeña, pequeños en número, por eso necesitamos trabajar rápido. Vamos a llenar nuestro CPEP de seapistas para nosotros tener muchos trabajadores, para atender la necesidad del Señor, para predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada. Es por eso que nosotros tenemos el CPEP aquí. El Señor nos dio un CPEP aquí en San Pablo. Va a ser inaugurado en este día jueves. Y nosotros vamos a iniciar los trabajos para producir colportores aquí mismo, cerca de nosotros, aquí en Jundiaí. Ya tenemos el CPEP en Lorena. Vamos a continuar produciéndola allá y vamos a también producir aquí. Y usted va a tener oportunidad de tiempo en tiempo. Vamos a coordinar y organizar una ida, pasar un fin de semana allí en el CPEP para poder entrar en el clima del CPEP. Todo esto es para qué, hermanos? Es para ejecutar rápido la obra de la predicación del Evangelio del Reino a toda la tierra habitada. Y para esto, hermanos, no vamos a competir con la palabra de Dios que ejecuta la obra de Dios con nuestra sabiduría, con nuestro mensaje, con nuestro sermón, sino que vamos a concentrarnos y creer que esta palabra está haciendo la obra. ¿Cómo vamos a hacer la obra en África, tan lejos de nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a conseguir llevar esta obra allá a Burundi, allá en República Centroafricana? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esta obra en el Congo? Camerún. ¿Cómo vamos a hacer esta obra? Hermanos, gracias a Dios, no es por nuestra capacidad. Nosotros solo necesitamos perfeccionar a nuestros colportores, y nuestros colportores no necesitan ser super predicadores. Ellos solo necesitan ser fieles e idóneos para transmitir la palabra de Dios. Por eso que Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2 a Timoteo, lo que aprendiste de mí y oíste
entre muchos testigos, esto mismo transmite a hombres fieles e idóneos para transmitir a otros. Entonces, hermanos, aquí no dice, no habla, usted transmite a hombres que son buenos predicadores. No, hombres fieles. ¿Fieles en qué? Fidelidad en transmitir la palabra. Si un profeta tiene que ser muy fiel a transmitir la palabra de Dios, como dice Deuteronomio 18, si un profeta que yo levante entre vosotros, yo pondré en su boca mis palabras y él hablará lo que yo le ordeno. Quiere decir, un profeta no tiene la libertad de hablar lo que él quiere, ni dar su bello mensaje. Él tiene que hablar lo que Dios ordena. Ahora, imagínense, este profeta, él va a transmitir, según Apocalipsis capítulo 1:1, él va a transmitir para un grupo de siervos. Imagínense, este grupo de siervos. De este grupo, Timoteo hacía parte. Por eso Pablo dice, yo soy fiel para transmitir aquello que Dios me mandó a hablar. Ahora usted necesita ser fiel también en transmitir esto mismo. No es transmitir su mensaje, es transmitir eso mismo. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos que ser los fieles mensajeros, fieles e idóneos. Pablo dice, él no habló idóneo por casualidad, porque, hermanos, necesita de idoneidad para transmitir la palabra. Algunos necesitan de fidelidad, pero también de idoneidad. Fidelidad para no transmitir sus propias palabras, pero transmitir solamente la palabra de Dios. Idoneidad es honestidad para no usar del ministerio de la palabra una palanca para su propia obra. No sé si los hermanos me entienden. Idoneidad no es usted usar el ministerio de la palabra para sus intereses propios intereses, o hasta intereses oscuros como lucro, ganar dinero, etcétera, etcétera. Ambición, fama. Entonces no es para esto. Nosotros tenemos que ser, hermanos, tenemos que creer que esta es la palabra de la vida, que transmite la vida y la vida eterna, que produce la comunión de la vida. Hermanos, es esto lo que va a traer al Señor de regreso. Y nosotros estamos en esto. Por eso cada uno de nosotros trabaja humildemente. Nadie se exalta. Trabaja humildemente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la capacidad no es nuestra en hacer la obra. La capacidad es de Dios. La capacidad es esta palabra que nos da poder de ejecutar la obra de Dios. Entonces, hermanos, el resultado de la palabra anunciada por el apóstol es producir la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo con el apóstol por causa, y esta palabra, hermanos, produce vida. ¿Está? Y esta comunión con el apóstol por el medio de la palabra es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta palabra de la vida es recibida por sus miembros, hermanos, circula entre nosotros como torrente sanguíneo. El mejor ejemplo. Por eso que la iglesia, Dios, para hacernos entender, la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, este cuerpo, ustedes ven, ese cuerpo mío, él está vivo, él está pensando que consigue ser usado. Está hablando aquí. Es porque en este cuerpo está vivo. ¿Y qué mantiene a este cuerpo vivo? Es la circulación de la sangre. La circulación de la sangre, hermanos, está alimentando, manteniendo viva todas las células de mi cuerpo. ¿A través de qué? A través del suplir que el torrente sanguíneo lleva. Suplimiento de nutrientes y suplir de oxígeno. Y lo importante también es el descarte. Si usted
Si la sangre también descarta los residuos, la basura, las toxinas, también necesitan ser descartados. ¿No es así? Entonces, hermanos, gracias a Dios por la circulación de la sangre. Por eso que Pablo habla en Efesios 5 de que la iglesia es santificada por el lavado del agua por la palabra. Por un lado, la palabra nos suple con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios, y por otro lado, la palabra de Dios nos lava, nos limpia, nos quita todo residuo de nosotros. Hermanos, de esta manera, esta comunión de la vida, vamos a permanecer en esta comunión de la vida, de la palabra de la vida circulando. Hermanos, esto es lo que va a ser la voluntad de Dios. Yo diría así, nosotros finalmente encontramos el camino. Este es el camino que Dios va a hacer de la iglesia, una iglesia en Filadelfia, una iglesia de los vencedores, de traer al Señor de regreso. Por eso, hermanos, desde el comienzo, Dios estableció un padrón, pero la iglesia no entendió. Y Hechos 2:42 fue un padrón establecido. ¿Cuál fue el padrón? Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Es la palabra de la vida que venía por los apóstoles. ¿No es así? Ellos perseveraban en esta palabra, ellos tenían comunión sobre esta palabra, y esta comunión significa ¿qué? Significa la circulación de la vida. La circulación de vida, hablando entre nosotros con salmos y cánticos espirituales, o que habite ricamente vosotros la palabra de Cristo, enseñando, admonestándonos unos a los otros. Hermanos, nosotros estamos haciendo que la palabra circule entre nosotros. No es algo pequeño, no es juntarnos en pequeños grupos y hablar entre uno con el otro, no es algo pequeño. Nosotros estamos promoviendo la circulación de la vida. Está circulando entre nosotros. Oh Señor Jesús. Y eso produce que en Hechos capítulo 2 produjo que una vida normal de la iglesia, y también nos quita del mundo. Ellos estaban libertos del dinero. Ellos todos vivían en común. Nadie consideraba lo suyo como suyo propio, sus bienes, sus propiedades. Ellos vendían y entregaban a los pies de los apóstoles. Quiere decir, ellos eran libertos. Ellos vivían exclusivamente como sacerdotes de Dios, como reyes para gobernar este mundo. Ya, la iglesia hoy tiene esta realidad. En verdad, nosotros ya tenemos la realidad del reino de los cielos. La iglesia, voy a repetir, la iglesia es la realidad del reino de los cielos. Lo que sucederá en la manifestación del reino de los cielos, que es el reino milenar en los 1000 años, la realidad ya está sucediendo hoy. Nosotros tenemos que, por la circulación de la vida de la palabra de Dios, dejar que Cristo gobierne. Cristo sea ya la realidad, que Cristo es el Rey del reino de los cielos. Y todos nosotros vivimos bajo este reino, ya estamos viviendo en esta realidad. Y entonces nosotros, el Señor desea liberarnos de este mundo, del sistema de este mundo y también del dinero de este mundo. Yo no quiero ser dominado por el dinero. A veces, hermanos, el amor al dinero es tan fuerte en mí que yo puedo ser dominado por el dinero. Pero, hermanos, el Señor está libertándonos de esto. Todo lo que tenemos es para el Señor. Por eso ellos perseveraban unánimes en el templo de casa en casa, partían el pan con sencillez de corazón. En cuanto a esto, el Señor agregaba, el Señor día a día a los que iban siendo salvos. Hermanos, nosotros vamos a trabajar en una situación normal, la situación crece. Vamos a trabajar también para doblar el número de hermanos, duplicar el número de hermanos en un año. Esto hablamos en la conferencia de adolescentes en julio. Nosotros tenemos 11 meses para trabajar hasta julio del año que viene. Vamos a duplicar el número. Vamos a traer a las personas a la iglesia. Vamos a cuidar de ellas. Vamos a predicar el evangelio del reino en las calles. Vamos a cuidar. Vamos a colocar a todos para servir al Señor y seguir de cerca la palabra. Hermanos, usar a nuestros adolescentes
como esta energía que el Señor nos dio, como estas gotas del rocío. Usar a nuestros adolescentes, nuestros capitanes, con la ayuda de nuestros capitanes. Los intendentes también están totalmente encajados. Vamos a envolver a toda la iglesia. Y también vamos a tener este espíritu de evangelista. Vamos a salir por todos los lugares a predicar el evangelio. Hoy no necesita estar pensando qué voy a hablar. Usted tiene en sus manos aquí. ¿Es verdad? Usted tiene la inmersión. Los hermanos aún invertaron. Estaba leyendo. De los 4 puntos, tiene los 7 puntos de la inmersión Kids y 28. ¿Dónde viene este 28? De toda la semana. Ahora entendí. 7 por 4 es eso. 28. Está en lo correcto. Aún sé hacer aritmética. 28. Vienen de los 7 días de las semanas. No es solo usar del día. Entonces, hermanos, qué cosa maravillosa. Nosotros tenemos poca fuerza. Poca fuerza. Miren el milagro que el Señor está haciendo. Una buena de parte de los hermanos aquí. Hasta de nuestros hermanos aquí están en África del Sur. Y, hermanos, en octubre nosotros nos vamos a tener una reunión de 800 personas en la conferencia de Johannesburgo. Gracias al Señor, hermanos, las cosas andan muy rápido. El Señor va a volver, hermanos. El Señor va a poder volver. La situación mundial, puede ver, la situación mundial está un caos. Algo va a suceder y va a surgir enseguida un hombre fuerte y que aparentemente va a poner esta tierra en orden. Ahí la Biblia dice, cuando usted piensa, usted oye decir paz y seguridad. Qué bueno que este hombre vino y estableció paz en la tierra. Y usted solo va a gozar de esta paz y seguridad por 3 años y medio. Porque he aquí vendrá la repentina destrucción. Ahí todo cambia. Ahí comienza la gran tribulación. Pero, ¿quién trabaja hoy con la palabra de la perseverancia por el reino de Dios? Que yo espero que nosotros estemos haciendo parte. El Señor va a librarnos de la hora de la prueba, de la gran tribulación. Por tanto, hermanos, vale la pena. Vale la pena dedicarnos todos estos años aún de nuestra vida para el Señor. Yo no quiero decir que aquellos que están en la edad escolar dejen de estudiar. No digo esto. Ni estoy diciendo para los hermanos que están trabajando que dejen de trabajar. No digo nada de esto. Pero hermanos, todos nosotros, sea estudiando, trabajando, haciendo colportaje, con nuestros quehaceres en las casas, nosotros somos sacerdotes. Estamos aquí para servir al Señor y nuestro trabajo principalmente sobre la palabra, porque la palabra es la que va a circular. La comunión de la vida, hermanos, va a hacernos llegar hasta allá. Por eso, hermanos, aquí déjeme leer finalmente lo que escribí aquí. Solo voy a leer aquí para terminar. Bueno. Job 22, 21 y 22, yo voy a leer aquí en la King James actualizada. Se observa que la prosperidad de la iglesia no depende de hombres capaces y elocuentes, sino que depende totalmente de seguir la orientación que viene de la boca de Dios y de depositar sus palabras en el corazón. Yo estoy usando Proverbios 22, Job 22, porque sujetándose a Dios tendremos paz y la prosperidad nos alcanzará. Ahí, el último versículo de 1 Juan 1, versículo 4 que leímos. Estas cosas os escribo para que nuestra alegría sea completa. Hermanos, cuando suceda que nosotros amamos la palabra de la vida, y nosotros vemos que esta palabra que nos da vida, esta palabra que tiene poder para ejecutar la obra de Dios, por medio de la comunión de vida, hermanos, esta vida de la iglesia va a ser llena de alegría, como de hecho ya es.
Entonces, la vida de la iglesia que sigue los principios establecidos por Dios es de gran alegría. Proverbios 29:18, también King James actualizada, yo voy a leerle a ustedes. Un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Aquí no dice, tiene que tener bastantes hombres capaces en medio nuestro para ejecutar la obra de Dios. Ahí entonces ustedes serán felices. No, aquí no dice así. Aquí dice que un pueblo que no acepta la revelación de Dios es una nación sin orden. Pero quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Hermanos, entonces para hacer la obra de Dios es la palabra de Dios. Es el secreto, es el punto central. Entonces, la palabra de la vida que viene de la boca de los profetas del Señor trae la revelación de Dios. Esta palabra gobierna la iglesia, pues trae suplir, luz y dirección. Quien obedece a ella es feliz. La alegría es completa. Cuando la iglesia, volviendo a Hechos 2, 42 al 47, cuando la iglesia persevera en la palabra de los apóstoles, promoviendo la comunión en la palabra entre los santos, la edificación del cuerpo de Cristo ocurrirá y la vida de la iglesia será un ambiente de alegría y sencillez. Pues el reino de Dios, solo para terminar, vamos a leer Romanos 14, 17. Solo para terminar. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, yo dije a ustedes que la vida de la iglesia hoy es la realidad del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquel que de este modo sirve a Dios es agradable a Dios y aprobado por los hombres. Hermanos, vamos a luchar por este reino. Nosotros ya podemos disfrutar de antemano esta vida de la iglesia que es la realidad del reino de los cielos, porque el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga a ustedes. Amén.